logística. Acción Deutschland Hilft, una coalición con 21 organizaciones humanitarias, pone a disposición de Venezuela 1 millón de euros. UNICEF Alemania, es decir, la agencia de la ONU para menores y madres, moviliza otros 250.000 euros para ayudar a las familias venezolanas con... Nos complace presentar Impacto Espiritual, un análisis de noticias impacto a la luz de la palabra de Dios, proclamando el retorno triunfal y decisivo de nuestro Señor Jesucristo. Ya con ustedes su hermano, el evangelista y comentarista profético, Rogelio Cooper. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y los dos devastadores sismos que azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio del 2026 dejaron huellas indelebles y corazones heridos y testimonios conmovedores, como por ejemplo el de una estudiante de 17 años de nombre Alejandra, que se encontraba en la planta baja de un edificio con sus compañeros practicando para la ceremonia de graduación. Ella decidió de repente subir al tercer piso para conseguir algo de agua, y en ese instante se produjeron los dos sismos. Se estremeció la estructura. 4 de sus compañeros murieron. Alejandra se salvó porque subió al tercer piso a buscar un poco de agua. Permaneció casi un día bajo los escombros y la rescataron con vida. Mas otros no tuvieron la misma suerte. Escuchemos a Alejandra. Es fuerte, pues, porque fue muy inesperado y justo estábamos hablando de que no nos íbamos a ver más después de la graduación. Pero los quiero mucho. Hermanos y amigos, a la hora de producir este programa o episodio, la cuenta oficial de víctimas en Venezuela era de 4.500 víctimas fatales, 17.000 personas heridas, y como hay 50.000 personas que no aparecen, entonces se teme que la cifra de víctimas fatales sea mucho, pero mucho mayor. Pero, amados oyentes, amigos y hermanos, en la situación triste que se dio y la secuela, es interesante la ayuda internacional que se desató para ayudar a Venezuela. Mi alma te alaba, Padre Santo. Una ayuda que si no se hubiera dado, habría hecho imposible que este país se recuperara de esta catástrofe. Y la ayuda inicial de socorristas internacionales fue clave porque el terremoto ocurrió en el peor momento para Venezuela. Escuchemos la explicación que da Joan Ramírez, quien estuvo de parte de el medio Journal Noticias DW 10 días allá en La Guaira, donde fueron peores los efectos. Pero escuchemos la explicación que él dio de por qué la ayuda internacional en este momento era tan, pero tan importante. Creo que es fundamental, porque hay que entender que este doble terremoto, si bien yo he hablado con muchos expertos hasta ahora, y todos coinciden en que un doble terremoto de esta magnitud le habría hecho daño a cualquier país del mundo. Pero hay que entender que esto le pasa a Venezuela, un país que desde hace 27 años vive en crisis política, económica, social, de gobernabilidad. Durante años un aislamiento por la propia ideología del gobierno venezolano, los tiempos de Chávez, de Maduro, luego un aislamiento internacional a causa de sanciones. Todo eso ocurre en ese contexto. Entonces, un doble terremoto, muchos me decían, este es un doble terremoto que llega después del terremoto que hemos vivido durante décadas los venezolanos. De manera que la catástrofe, que ya es de unas dimensiones monumentales, se ve magnificada, por supuesto, por ese contexto en el que ocurre. De manera que sin la ayuda de la comunidad internacional, creo que sería muy difícil, infinitamente difícil para los venezolanos superar esta tragedia. Era Joan Ramírez, corresponsal de DW Journal Noticias. En verdad, la ayuda internacional era muy importante. Tan importante, amables oyentes, que Estados Unidos, su presidente Donald Trump, en su cuenta Trust Social, dijo que Norteamérica iba a ayudar de manera decisiva a sus nuevos y grandes amigos de Venezuela. Por su parte, el secretario de Estado, Marcos Rubio, dijo que iba a haber mucha asistencia americana
con socorristas, medicamentos y además con $150 millones de parte del gobierno federal. Ahora, Latinoamérica no podía quedarse atrás. En Latinoamérica, 2 países, México y Chile, que han tenido experiencias con terremotos, enviaron socorristas especializados en estructuras colapsadas. También otros países se unieron a América Latina, en Centroamérica, El Salvador, Panamá, en Sudamérica, Brasil, Perú y Argentina. Una solidaridad increíble, que yo llamaría solidaridad mundial. Mi alma te alaba, Jehová. Ahora vamos a escuchar el alcance de esta ayuda internacional con Andrew Jerez, quien es corresponsal político de la DW Journal Noticias, y el informe que a continuación él nos dará. El gobierno alemán ya ha puesto en marcha la ayuda para Venezuela. Según el Ministerio de Defensa alemán, equipos de rescate del país parten hoy mismo junto a colegas suizos hacia la región para coordinar la ayuda sobre el terreno. Los 6 aviones militares que Berlín pone a disposición de Caracas pueden transportar personal y material, por ejemplo, del Servicio de Protección Civil de Alemania o de la Cruz Roja, ambas organizaciones con experiencia en situaciones de emergencia y catástrofes. Otras organizaciones no gubernamentales alemanas también han ofrecido ayuda financiera y logística. Acción Deutschland Hilft, una coalición con 21 organizaciones humanitarias, pone a disposición de Venezuela 1 millón de euros. UNICEF Alemania, es decir, la agencia de la ONU para menores y madres, moviliza otros 250.000 euros para ayudar a las familias venezolanas con agua potable, medicamentos y bienes básicos de higiene. La televisión pública alemana ARD también ha abierto una cuenta bancaria en coordinación con ONGs para canalizar donaciones privadas. Y la Unión Europea también ha reaccionado. Su comisaria de gestión de crisis informó que la UE ha activado su sistema satelital Copernicus para apoyar las operaciones de rescate en Venezuela. También ha puesto en marcha su mecanismo de protección civil con el que Estados miembros de la UE pueden enviar ayuda y equipos de rescate. Oh, amados oyentes, increíble cómo los países se han unido, Norteamérica, América Latina, Europa, Alemania y hasta los chinos se metieron. China prometió una ayuda de $15 millones, etc. Solidaridad mundial. Ahora yo pregunto, ¿de dónde nació ese sentir de ayudar a Venezuela que yo no he visto en ningún otro terremoto en otros países en años recientes como se ha ayudado tanto a Venezuela? ¿Por qué será? ¿Y cuál es la fuente de esa voluntad de ayudar? Si leemos Santiago capítulo 1 verso 17, escuche esto bien, amigo y hermano. Ahí leemos que el apóstol dice que toda buena dádiva, escuche, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza alguna ni sombra de variación. O sea, todo el bien, la buena voluntad para ayudar a Venezuela internacionalmente, esa solidaridad mundial, la fuente, el origen de esa voluntad de hacer el bien y ayudar a Venezuela, el origen es el Padre de las luces, el Dios del cielo, a quien servimos, hermano mío, que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Jesucristo de Nazaret, Él es la fuente del bien que se ha intentado y dado para Venezuela. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, viene de arriba. Aleluya, bendito sea Cristo Jesús, viene de arriba. Quiere decir que las obras buenas hechas en favor de Venezuela, tanto creyentes como no, provienen de Dios, provinieron del Padre, de las luces, aún los inconversos, con todas las obras buenas que hicieron. Ahora entendamos, el cielo no se compra con buenas obras. La salvación no es por buenas obras. Efesios 2:8 nos dice claramente que por gracia sois salvos por medio de la fe, que es un don de Dios, no por obras, subraye, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras. La única obra que lleva al cielo es la obra que Jesucristo bendito de Nazaret hizo en la cruz del Calvario, cuando derramó su vida, su sangre preciosa,
para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y el que acepta a Cristo y es limpio de sus pecados con la sangre de Jesús, ese sí entra al cielo. Bendito sea el Señor, no por obras, sino por la fe en esa sangre. Bendito sea el nombre del Señor, no por obras. Sin embargo, escuche esto, aún las obras de aquellos que no conocen al Señor, enviando medicina, ropa, agua, dinero, aún esas obras de aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, esa bondad de ellos provino más bien de arriba, del Padre de las luces. Ya por eso este versículo es tan consolador, amados hermanos, del Padre de las luces, porque Él es un Dios misericordioso, un Padre de misericordia, un Dios de toda consolación, un Dios que, a pesar de la condición rebelde y caída del hombre, tiene misericordia y está dispuesto y se deleita en hacer el mayor bien posible a sus criaturas, aun las que no le conocen. Gloria sea su nombre, porque Él es Padre de las luces, que creó las luces en el universo y que no tiene mudanza alguna ni sombra de variación. Él es igual siempre, de misericordioso, el mismo ayer y hoy por los siglos, Jesucristo. Gloria sea tu nombre. A pesar de la caída del hombre en Edén, Adán y Eva desobedecieron, comieron el fruto prohibido, obedeciendo al diablo disfrazado de serpiente, y como resultado vino la maldición, vino las consecuencias de esa desobediencia, que la transmitió a Adán, a toda la raza humana, a toda su descendencia. Hemos heredado eso, por eso nos enfermamos, usted se enferma, se cansa, y algún día la muerte nos agarrará, porque la paga del pecado es muerte, y la muerte por la desobediencia de Adán pasó a todos los hombres, porque dice la Biblia, todos pecaron y fueron afectados. Somos pecadores por naturaleza y por voluntad también. Las consecuencias del pecado en el mundo hoy son terribles. Por eso Dios le dijo a Adán, después que pecó, Génesis 3, 17 y 18, maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. O sea, y se podía agregar espinos, cardos, dolores y terremotos. Todo eso es consecuencia de la maldición del pecado que cayó sobre esta tierra. Pero a pesar de eso, aleluya, Dios sigue siendo un Dios compasivo, es justo y santo. Por eso Él castiga el pecado, pero ama a los pecadores. Aleluya. Y yo pregunto, ¿cómo ve Dios ahora mismo a esos cientos de miles que perdieron sus casas en Venezuela, sus procesiones? Y el gobierno tiene un problema grande de cómo alojar a toda esa familia que han quedado a la intemperie. ¿Cómo ve a toda esa gente en Venezuela el Señor? Bueno, hay una palabra: con compasión. Jesús es la expresión visible del corazón invisible del Padre. Si usted quiere ver a Dios como es, mire a Jesús. Aleluya. Mire lo que dice Mateo capítulo 9, verso 35. Dice ahí que, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora note lo que dice el verso 26 o 36 aquí en Mateo 9. Pero al ver las multitudes, dice aquí de Jesús, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas porque las vio desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Como ve Jesús la multitud necesitada en Venezuela, con compasión de ellas. Pero observe que este terremoto doble ocurrió después de esta solidaridad o durante la solidaridad mundial para ayudar a Venezuela. Ocurrió durante el mundial, otro mundial, pero el mundial de fútbol que se celebró en varias ciudades en Canadá, Estados Unidos y México. Pregunto yo, ¿y cómo ve Jesús a esa multitud que colmó los estadios viendo los partidos de fútbol, el mundial? ¿Cómo los ve? Al igual que vio a la multitud necesitada tras el terremoto en Venezuela. Esta gente pagó plata, viajó,
se hospedó en hoteles, fueron a los estadios. Pero Jesús los ve igual, con compasión, porque los ve como ovejas. Dice, desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Oh, Jesús quiere ser el pastor de miles y millones en Venezuela que no le conocen todavía, como también quiere ser el pastor de miles y millones que han participado del fútbol como fanáticos, como televidentes, como presenciales. Tiene también compasión de ellos, porque toda esa gente que vio el mundial está vacía, desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús quiere ser su pastor también, quiere ser su salvador, quiere ser su Señor. Alabado sea Dios, aleluya. Así es que, hermano, estamos viendo en todo esto el mover de Dios en misericordia. Porque escuche bien, la gente se reunió en los estadios para ver los partidos. El diablo los distrae con el fútbol. No hay nada malo en el fútbol. El problema es que hacer del fútbol un Dios y olvidarse del Dios verdadero. Pero bueno, el diablo los distrae con el fútbol, pero Cristo los atrae con el evangelio y con los predicadores y con los hermanos que fueron a esos estadios contratados para compartir de Cristo, para que al salir de los estadios y llegaran a sus casas, leyeran algo de la palabra de Dios y recordasen que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, para que despertar en ellos hambre por Dios, para buscar a Cristo. Aleluya, y a Dios mientras pueda ser hallado. Alabado sea Jesús. Aleluya, que quiere ser el pastor de ellos también. Hermano, esta palabra es muy clave e importante, porque hay en el mundo mucho sufrimiento, mucha oscuridad, mucha tiniebla. El sol de la misericordia está allí, de Dios, pero las nubes de catástrofe y desastre a veces hacen que no podamos ver el sol de la justicia o la misericordia de Dios. Eso le pasó a un misionero de nombre George allá en Nepal, cuando hubo un terremoto terrible en el año 2015 en la capital Katmandú. Ese terremoto mató a 9,000 personas. Este misionero George por momentos se sintió desanimado, hasta llegó a dudar de la existencia y la bondad de Dios. Imagínense, un misionero. Pero bueno, el Señor lo calmó. Pero después de un gran desastre, después de ver lo peor por causa del pecado y la maldición de la tierra, por el pecado, después de ver lo peor, hermano, amigo, esperemos siempre ver lo mejor después. La bondad del Señor después, porque el fin de Dios es el bienestar del hombre. Él quiere lo mejor para el hombre. Y si permite una catástrofe con un propósito. Mire, este misionero había perdido su primer barco misionero de literatura, el Doulos. ¿Se acuerdan? El Doulos se perdió, necesitaban un barco nuevo. Luego, después de ese terremoto en Nepal, comenzaron a llegar donaciones, miles de dólares, y mi hermano pudo comprar una segunda embarcación. Hubo una tripulación voluntaria. El barco grande, con literatura cristiana, comenzó a recorrer los mares, los puertos y los países en el mundo para llevar la literatura cristiana a muchas personas. Y después de ese terremoto en Nepal, Dios bendijo al misionero George con un ministerio más fructífero, con un segundo barco Doulos que viajó a 100 naciones, visitó 297 puertos, vendieron 1.5 millones de literatura cristiana a 21.5 millones de personas que subieron a los barcos para comprar la literatura en esta, aleluya, tienda. Aleluya, aleluya, qué de embarcación, qué tremenda bendición. Mire cómo Dios trabaja para bien del hombre después del mal. Alábele ahí donde usted está, hermano, porque Él es bueno y su misericordia para siempre. Gloria sea su nombre. Bendito sea Jesús. Aleluya. Pero debo decir que si Dios es Dios de misericordia, también es Dios de justicia. Y Apocalipsis revela que al final de los tiempos, cuando ocurra el rapto de la iglesia, que Cristo venga y se lleve a su pueblo, la tierra va a ser visitada con juicio. 7 sellos, 7 trompetas de juicio y 7 copas de ira. Así va a terminar esta civilización antes que Jesucristo regrese y descienda para reinar.
Miren lo que dice acerca de un terremoto mundial, el final que viene, Apocalipsis capítulo 16, versículo 17. Dice, y salió, dice Juan, otro ángel que tenía la séptima copa, y oí, dice, del templo, del cielo, del trono de Dios salir una voz que decía, hecho está, o sea, consumado es, la ira de Dios se iba a consumar. Dice Juan, oí relámpagos, voces y truenos. Verso 18, y hubo un temblor de tierra tan grande, un terremoto cual no lo ha habido desde que han estado hombres sobre la tierra. Verso 19 dice, y las ciudades de las naciones cayeron. Oiga, un terremoto tan terrible que todos los edificios, en todos los países, en todas las ciudades, todos se desplomarán al instante. Y habrá millones de víctimas bajo los escombros y nadie podrá sacarlo. Juicio terrible por la rebelión del hombre que le ha dado su espalda a aquel que en su amor dio su vida en la cruz del Calvario. Pero ese es el terremoto final, en la séptima copa de la ira, donde se consuma la ira de Dios. Ahora nota lo que dice el versículo 20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Es decir, ese terremoto va a ser tan terrible, hermano, que las islas se van a hundir. Puerto Rico, República Dominicana, Haití, etc. Todas se hunden. Y dice, y los montes no fueron hallados. Qué terrible. Todas las montañas se desmoronarán de ese sismo que sacudirá el eje terrestre de la tierra. Pero dice el versículo 21. Y los hombres que vieron todo esto, dice, cayó sobre ellos granizo como el peso de un talento, enormes piedras. ¿Y después se arrepintieron los hombres? No, no se arrepintieron. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 16, 21. Más bien dice, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque eran sobremanera grandes. Oh amigo, Dios esperando que se arrepintieran, y en vez de arrepentirse los hombres en ese tiempo, blasfeman a Dios. Qué terrible es el corazón duro del hombre cuando Dios, viendo ese corazón tan duro, trata de sacudirlo con una tragedia temporal para salvarlos de una tragedia eterna que es el infierno y el lago de fuego. Amigo, si usted todavía no ha recibido a Cristo, está en peligro. Ven al Salvador mientras hay tiempo, mientras el Señor puede ser hallado. Conviértete a Él de corazón, Él te ama. No te pierdas bobamente por rechazarlo, haciéndole caso a un diablo mentiroso y perdido que va también al juicio. Ahí donde estás, di, Señor Jesús, he oído tu palabra. Entiendo que me amas, que eres un Dios de misericordia. Por eso me acojo a tu misericordia, a tus brazos, Jesús, arrepintiéndome de mis pecados y creyendo que la sangre derramada en la cruz me va a limpiar de toda maldad. Gracias por sufrir el castigo que yo merecí. Salva mi alma ahora, Cristo. Dame la vida eterna, oh Jesús resucitado. Gracias por escribir mi nombre en los cielos, en el libro de la vida, y ayúdame a vivir para ti desde hoy y servirte con alegría y expectativa hasta que tú vengas por la iglesia y por mí. Amén y amén. Amigo, confiamos usted hizo esta oración con todo su corazón. Lucas 12:40 exhorta, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová. Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de girar. Está llegando el tiempo en que el hombre haya muerto, al polvo habrá de retornar. Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de girar. Está llegando el tiempo en que el hombre haya muerto, al polvo habrá de retornar. Por los caminos, sombras y olvidos, y entre la gente, llanto y dolor. Ya no es la brisa, tierna caricia, que entre las hojas canta una canción.
Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de girar. Bien, amigos y hermanos, en el día de hoy presentamos el programa número 2509 con el mensaje titulado Venezuela y la misericordia de Dios antes de la copa de su ira. Hubo una copa del Mundial de Fútbol y viene una copa de ira, la séptima copa apocalíptica. Vimos en el mensaje que la solidaridad mundial hacia este país tras los 2 terremotos tuvo su origen en la bondad de Dios, en el Padre de las luces, que nos ama y que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si desea escuchar el mensaje de hoy otra vez, busque el episodio de hoy en Spotify o vaya a nuestro canal en YouTube. Búscanos como Impacto Espiritual, dale clic al video de hoy, suscríbete, dale like y compártelo con otros. Y también escúchalo a través de tu WhatsApp, escribe a nuestro WhatsApp y te lo enviaremos con mucho gusto. Pon primero el signo más, después del número 1 y luego los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana. Más 1-917-557-6928. Repetimos, más 1-917-557-6928. Gracias, hermana Diana. Amigo y hermano, si usted quiere recibir esta palabra continuamente todas las semanas por esta estación de radio o las redes sociales, ayúdanos conforme Dios toque tu corazón para enviar una ofrenda urgente para Impacto Espiritual. Anota por favor el número de la cuenta, lápiz y papel: 04 1801 00 2796-8. Repito el número de la cuenta donde puede hacer tu depósito urgente para Impacto Espiritual: 04 1801 00 2796-8, cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual, Banco General. Si vives en Panamá y quieres ofrendar por Yapi o vives fuera del país, entra a nuestra página en la www.impactoespiritual.net, haz clic en la pestaña que dice donar y ahí se le dará toda la información que necesita. Y al solicitar el mensaje de hoy, recuerde su título: Venezuela y la misericordia de Dios antes de la copa de su ira. Aleluya. Si tienes interrogantes, peticiones de oración, marca de una vez, si vives en Panamá, el 372-6697. Repito, 372-6697. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana, cuando presentaremos otro Impacto Espiritual. Un mensaje diferente, anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre. Gracias por escuchar Impacto Espiritual. Si te gustó nuestro contenido, danos un like, suscríbete, comenta y comparte para que sea de bendición para otras personas. El Señor te bendiga.